Como les decía, desde la mañana he estado sintiendo una fuerte presencia de Dios en cuanto a que Él se quiere revelar a nosotros de una manera específica. Yo estoy muy agradecido con Dios y estamos muy contentos de ver el entusiasmo de los que estamos orando temprano. No importa que se reporte o no se reporte, no importa que empezó a las 3, se pasó a las 5, después se pasó a medianoche, después se pasó a las 7, no importa, pero lo importante es que estamos orando. Ese es mi caso, ¿no? Que hay días que me quedo a las 12, otro día a las 3, otro día a las 4, otros días no puedo por cuestiones de que así es, pero no se sienta mal, sino que sigamos. Y en esa perseverancia y en esa búsqueda, decía el hermano Juan, el apóstol Juan, nos vamos a encontrar con algo muy interesante que Dios tiene para cada uno de nosotros y que es necesario, porque cuando la experiencia que he tenido, que cuando se dan instrucciones de Dios y uno las sigue al pie de la letra, uno tiene encuentros con Dios. Y esos encuentros con Dios marcan la vida, esos encuentros con Dios aceleran el proceso, esos encuentros con Dios nos ponen en una posición muy interesante, porque nuestra vida cristiana va actualizándose, nuestra vida cristiana se va moviendo al movimiento que Dios tiene. Y todo lo que hemos vivido es bueno, no quiere decir que ahorita descubrimos algo nuevo, sino que lo que estamos descubriendo y lo que estamos en busca de es qué es lo que Dios quiere hacer. Y creo que nuestro corazón ha sido modelado para ser un corazón obediente, que eso es lo más importante, para no perdernos en vientos y corrientes que han existido desde todo el tiempo. Creo que desde siempre ha habido una intención de destruir lo que, si leemos la Biblia, pues en la Biblia nos revela que ha habido una intención de destruir todo lo que Dios hace. Si no, pregúntenle al pueblo de Israel actualmente, ¿no? Y lo leemos en la Biblia, ¿no? Y hay muchas cosas que, sin embargo, a las situaciones que se están viviendo, Dios siempre aparece, Dios se glorifica y Dios cambia las circunstancias y Dios mueve todo. Entonces, yo creo que ahora que nos tiene buscando una cosa, nos encontramos con otra. Digo, el tema de adoradores, creo que vamos muy bien. Es un trabajo no fácil, de mucha fe y bueno, ahí vamos, muy bien, creo yo. Y luego, en esta búsqueda de Dios en las madrugadas, donde Él nos ha prometido esencialmente una relación como la que tuvo con Job, que es sus ojos, principalmente sus ojos sobre Él, y esto significa una protección total, un cerco, dice Satanás en Job capítulos 1 y 2, él describe cómo era ese cuidado que tenía Dios. Y cuando nos ponemos a analizar si eso es así, tiene que tener unas características. Si nosotros estamos dentro del cerco de Dios y si nosotros estamos dentro de los ojos de Dios, con la mirada de Dios puesta en nosotros, quiere decir que Dios no se va a descuidar de nada de nosotros. Y entonces va a empezar un proceso en el cual va a venir una liberación, va a venir una actualización, va a venir un alineamiento y va a venir una relación bien interesante con Dios, constante para todo. Y Dios nos va a ir guiando para todo. Tuve una experiencia esta semana bien interesante y los invito a que se reten. Es que miren, el tema de esto es que si yo no tengo mi experiencia personal, no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque si fuimos diseñados, somos únicos. Somos únicos. Y Dios está queriendo mostrarte la versión especializada que hizo de ti. Entonces nosotros nos podemos cansar aquí de dar testimonios, no sirve de nada. Bueno, motiva un poco, bueno, hace crecer la fe, bueno, tenemos que testificar, porque obviamente tenemos que testificar, pero para el nivel que estamos aquí hablando, y puede servir para que prediquemos a Cristo, llevemos a gente a salvación, eso tal vez puede servir. Pero lo interesante es que cada uno de nosotros viva su propia experiencia. Entonces, ese levantarse en la mañana, pruebe a la medianoche. Si no es a la medianoche, pruebe a la 1 de la mañana. Y si no es a la 1, pruebe a las 2 y a las 3 y a las 4 o a las 5 o todo el día. Pero lo interesante es que uno se meta y tenga este encuentro con Dios, que eso es lo que nosotros estamos buscando en toda la iglesia. Estamos muy contentos, les digo, de que ver
de la participación de todos, se reportan un montón y ahí está el teléfono, clic, 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 toda la noche. Bueno, hay que ponerlo en mute para poder dormir cuando le toque dormir, pero estamos muy contentos y creo que vamos a ver cosas interesantes. Ayer hablábamos con alguien y me compartía unos sueños que está teniendo en cuanto a lo que Dios quiere hacer con nosotros y eso alegra muchísimo, pero mucho hablar de esto es mejor hacer y no se desespere. Ya vamos a terminar, ya nos falta diciembre, siga animado, les voy a escribir algunas cosas que puede agregar y la prédica de hoy la puede agregar porque vamos a hablar de otras promesas o más promesas de Dios para nuestra vida. Vamos a hablar de eso hoy, pero quiero hacer énfasis en lo que estamos haciendo y en lo que vamos a ver. Y no nos desesperemos, porque si nosotros nos desesperamos, también podemos cometer el error de ver en algo más o en alguien más y nos perdemos de lo precioso que Dios quiere hacer. Si me pregunta usted en qué va a parar el grupo de adoradores, le voy a ser sincero, no lo sé, pero eso no es importante. Eso no es importante. ¿Saben por qué no es importante? Porque los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son superiores y nosotros caminamos en eso. Bueno, le decía que me pasó algo interesante, creo que lleva 10 días esto. Hace 10 días Dios me dijo, va a pasar esto, esto, esto y esto, tienes que tener cuidado con esto y boca cerrada. Dicho y hecho, pasó. Me acordé, boca cerrada. Volvió a pasar, más complicado, boca cerrada. Ajá, sí, sí, sí. Y volvió a pasar. Yo les he contado que muchas veces Dios me dice, no mandes ese correo, pum, lo manda y se vuelve y regreso moreteado, raspado, estafado, de todo me ha pasado. Pero esta vez, no. Ayer se solucionó todo. Mírenme, si no soy un raspón, tengo un rayón aquí, pero ese fue mi chucho, eso es otra cosa. Estar jugando con mi chucho, pero les tengo que ir a cortar las uñas, por cierto. Bien, pero entonces lo que le quiero decir es que Dios se va a ir anticipando y va a ir participando con usted y diciéndole muchas cosas, y esa es la relación de la dinámica que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, no desmayemos en la oración, no se condene, si no puede un día, no hay problema, empiece el otro día. Si no puede una semana, no hay problema, pero no vaya a dejar 2 meses porque en diciembre terminamos esta dinámica, entonces sí ya se perdió de muchas cosas. Pero creo que hemos estado orando más estos últimos meses de lo que habíamos estado orando toda la vida, dicen por ahí. No quería ser tan dramático, pero sí. Entonces continuemos con eso. Y no importa la situación complicada, porque hoy Dios tiene un regalo para usted, especialmente para los que estamos viviendo cosas complicadas. Abran sus Biblias en Zacarías 9 y vamos a leer del 11 al 17. Y esta porción bíblica es preciosa. El contexto de esto es el castigo a las naciones. Por lo menos la versión Reina Valera habla de lo que le va a pasar a Gaza. Por ejemplo, ahí se menciona a Gaza. Entonces usted no se preocupe de todo el desmadre que hay ahorita ya. Ahí está, qué es lo que le va a pasar a Gaza. Pero del capítulo 11, del versículo 11, más bien desde el 9, habla del futuro de Sión. El contexto es el castigo de las naciones vecinas a Israel, si usted lo quiere leer en su casa, pero nos vamos a enfocar en el futuro de Sión y empieza diciendo cosas bien interesantes en el versículo 9 y 10, pero hay un regalo que dice el Señor tiene para nosotros y vamos a leer específicamente ahora. Si me ponen la presentación se los voy a agradecer. Es que hoy voy a presumir algo, mire qué fotos más lindas, esas las tomé yo. Están a la venta por si quiere. Zacarías 9, 11 al 17. Y vamos a ir en los primeros 2 versículos porque estos son muy, muy, muy interesantes. Esta es la versión amplificada. En cuanto a ustedes, también, entonces digamos, vamos a cambiar un poquito y vamos a decir, en cuanto a llaves de Sión,
Buenos días, ¿están aquí? En cuanto a llaves de Sión, en cuanto a mí, ajá, a causa y por amor al pacto del Señor con su pueblo, sellado con sangre rociada, del pacto he liberado y enviado a su pueblo prisionero fuera del pozo sin agua. Regresen a la fortaleza de seguridad y prosperidad, dice el Señor, prisioneros de la esperanza. Incluso hoy les declaro que les devolveré el doble de su antigua prosperidad. Vamos a hacer una pausa y vamos a analizar estos dos versículos. Y es interesante y siento que los debemos de incluir en lo que estamos orando. Miren, en cuanto a ustedes, en cuanto a mí, porque esta promesa es para mí, por medio de Cristo, pues, porque aquí dice, a causa y por amor al pacto. ¿Cuál pacto? ¿De qué está hablando? ¿Se recuerda a alguien? Mateo, la institución de la Santa Cena. Y este es el nuevo pacto. Sangre derramada por muchos. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Jeremías. Ya les voy a grabar mi ley en su corazón y en su mente. Y ustedes van a ser parte del nuevo pacto. Pero entonces, por medio del sacrificio de Cristo, nosotros tenemos esta gran promesa ya ganada. Esta gran promesa que es importante que nosotros la veamos y la actualicemos y la hagamos vida hoy. Nos ha liberado y enviado a su pueblo prisionero fuera del pozo sin agua. Esto hace referencia a un caso muy interesante que está en Génesis 37, 24. ¿De quién está hablando en Génesis 37, 24? De José. Muy bien. Tengo un dulcito para ti. De José. ¿Qué pasó con José? ¿Se recuerdan? Tenía sueños. Sueños eran revelaciones de Dios. Job nos habla de eso. Y para corregir, habla Dios en sueños, para avisarle el futuro que está por venir, y para corregir su camino, habla Dios en sueños. Job habla de eso. Bueno, entonces viene José y tiene ya la revelación. Bueno, tiene las promesas. La revelación no está muy clara ahí si él la tenía, pero él sí creía que todo lo que, ¿se recuerdan los sueños del sol, del trigo, etcétera, etcétera, etcétera? Y de repente se ve en un pozo sin agua, cautivo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hizo José? Se mantuvo firme en los sueños. Muy seguramente en el pozo no. Pero cuando tuvo las pruebas, sí lo hizo. Cuando se quería aprovechar de él la esposa de Potifar, ahí demostró que creía en sus sueños. Cuando se mantuvo en la cárcel, demostró y creyó en las promesas de Dios. Cuando estuvo de número 1 en Egipto, es interesante porque él era el número 1. Solo arriba de él solo estaba el faraón. Yo me recuerdo que Marcos Witt dice algo muy interesante sobre los cantantes, pero nos pasa a todos. Uno de las cosas, de los retos más grandes de alcanzar el éxito es olvidarse de Dios. Él lo hace a referencia a los cantantes, pero eso nos pasa a todos. Entonces él estaba en el top y nunca se olvidó de Dios. Y cumplió al final los propósitos de Dios. Bueno, entonces ahora enfoquémoslo y apliquémoslo para nosotros. ¿Alguien ha estado en el pozo seco alguna vez? ¿O solo yo? Ninguno, ok. Pero usted me va a decir, sí, pastor, pero la verdad que yo no sueño, pero ni nada. Salmo 139, 16 al 18, para todos, para todos, para todos, para todos. Dios escribió algo, aunque no lo hayamos soñado, pero ya lo vamos a soñar, pero ya lo vamos a averiguar específicamente. Pero hay una promesa, va. Número 2, Cristo. ¿Cristo es promesa para nosotros o no? De salvación. Número 3, comprados a precio de sangre. Reyes y sacerdotes.
Noticia de última hora. Ahora el Señor nos invita a que entremos en amores con Él en sus lugares altos y secretos. Apocalipsis 4 y 5. Dios nos quiere dar una revelación muy particular de Jesús. ¿Será que tenemos promesas o no tenemos promesas? ¿Ok? Entonces es bien interesante que nosotros, independientemente de lo que estamos por vivir, los tiempos siempre fueron difíciles. Los tiempos siempre van a ser difíciles. Y los tiempos siempre van a ser complicados para los cristianos. ¿Cuál va a ser la diferencia de nosotros? La confianza y la esperanza que tengamos en Dios. Porque por muy complicado que sea el tema, otra cosa que me pasó es que por una situación de comercial, pasó algo, nos pusimos a orar y Dios ya dio la respuesta. Paz del cielo. Pero la cosa sigue complicada. Paz del cielo. Porque al final, por un camino vienen mis enemigos. Otra promesa de Dios. Y por 7 los dispersa el Señor. Por otro lado, la palabra de Dios es sí y amén. Por otro lado, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Ya? Entonces, y los tiempos, si ustedes leen la Biblia, nunca fueron fáciles para los hijos de Dios. Ni van a ser desde la perspectiva humana. Pero desde la perspectiva de fe, la perspectiva profética, la perspectiva de creerle a Dios, siempre sale uno triunfando. ¿Y cuál es la gloria más grande que nos espera? ¿Cuál es la gloria más grande que nos espera? Alguien que me ayude. La vida eterna, ver a Cristo. Ver a Cristo. Entonces, por mucho que se nos pueda olvidar, es que a mí Dios no me habla, es que yo no tengo palabra profética, digo yo. ¿Por qué digo? Porque si me dice eso y me dice que lee la Biblia, vuélvala a leer, le voy a decir, porque ahí están 450,227 promesas para nosotros y un poquito más. Y usted vuelve a leer la Biblia y le encuentra otra cosa. Y usted vuelve a leer la Biblia, como que le cambian a uno la versión y es el mismo libro desarrapado, empolvado. Yo tengo una Biblia así, que la guardo. Es la Biblia de un caminar especial y le tengo mucho cariño, pero esa Biblia usted solo la mira y se le caen las hojas, hombre, de verdad. Porque esa Biblia, hijo de él, caminó y fue y se cayó de un púlpito, de todo le pasó a esa Biblia. Pero la vuelvo a agarrar y encuentro otra promesa de Dios. Entonces, esto es lo interesante que nosotros tenemos que vivir y hacer un cambio en lo personal. Un cambio en lo personal. Es que esa es otra dinámica que nosotros tenemos que tener. El cambio, ¿dónde empieza? ¿En dónde empieza? Un valiente, ¿dónde empieza? En mí. Ni siquiera nosotros, en mí. Ayer escuché algo en una reunión. Sí, es que el pueblo cristiano no está haciendo, sí, pero es que no sé qué, sí, pero es que no sé qué, sí, pero tú estás en un puesto de preeminencia y quiero ver tu testimonio. Quiero ver la gloria de Dios ahí. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. No le echemos la culpa a nadie. Cada uno es autor de los problemas que tiene. Y cada uno es autor de ver la gloria de Dios si quiere cumplir con los propósitos de Dios para los cuales fue diseñado. Porque no estamos aquí de una explosión dinámica, no estamos aquí porque Dios dispuso que nosotros éramos buenos para estar aquí. Hechos lo habla, 17:26. Él predestinó los tiempos y las fronteras para que nosotros, aunque sea a tientas, nos encontremos con Él. Y al encontrarnos con Él, demos testimonio de Él. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde empieza el cambio de esta nación? En mí. Simple. No hay para otro lado. No hay para otro lado. No hay para otro lado. Entonces, tengamos mucho cuidado de volvernos jueces y de volvernos, ¿la llevas? Jugadores de tenta. Ahora te toca. ¿La llevas? ¿No?
No, no se vale. No se vale, porque nosotros fuimos diseñados para algo específico. Entonces el reto es que nosotros entremos en esa dinámica y cuando estemos en el pozo nos acordemos, no de lo que estamos viendo, sino nos acordemos de todas las promesas y las traigamos a vida, porque eso le pasó a José y miren cómo terminó, siendo un instrumento de los orígenes y parte del cumplimiento de una promesa que le habían hecho a su abuelo, ¿era, no? Abraham, Isaac, Jacob, sí. A su abuelo. Simple y como sencillo como eso. Allá estaba Jacob sentado. Bueno, muchachos, agarren su última porción, su último trago de agua, porque aquí nos morimos. Así estaba, así dice la Biblia, ¿sí o no? Está parafraseado y un poquito exagerado, pero él ya estaba. ¿Y qué le habían dicho a su abuelo? Sí, abuelo era, ¿verdad? Sí. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob estaba sentado, sí. ¿Alguien me ayuda con más dedos? Abuelo. ¿Qué le dijeron a su abuelo? Mira el cielo, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Mira la arena del mar. Él tuvo un encuentro con Dios en la noche oscura, en aquella oscuridad. Vas a tener un hijo. Ja, 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 dijo Sara. ¿Por qué te reíste? Le dijo el otro al año. Ja, 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 decía, pero de la alegría. ¿Sí o no? Entonces, nosotros tenemos que tener ese encuentro con Dios. Nosotros tenemos que tener ese encuentro con Dios para que nosotros sepamos exactamente. Y está la revelación ahí. Está la revelación ahí. Nosotros vamos a ir, ya me había gustado, pero no. Nosotros tenemos la revelación ahí para caminar en esto. Entonces, miren, es bien interesante esto. Éxodo 24, el 4 al 8 nos hace referencia de la sangre del cordero. Y Hebreos 9:16, que hace referencia a este versículo de Zacarías en cuanto al pacto, en cuanto a ser liberados, porque Éxodo nos habla si nosotros leemos el capítulo 24, especialmente el 4 al 8, habla de las instrucciones para ser liberados por medio de la sangre del cordero físico, pero esto es un anticipo de lo que nosotros somos liberados del único cordero, que es Cristo. O sea, aquí está hablando de la liberación que nosotros ya tenemos. Y también Hebreos 9:16, si lo quieren revisar en su casa, hablan de que no puede haber un testamento, no puede haber un pacto, no puede haber una promesa si no hay alguien que murió y lo dejó establecido. Y Cristo muere por nosotros, igual resucita y es glorificado, pero esto nos da la garantía de que esto es un sí y un amén de Dios. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en ese pozo, mis amados hermanos, ya sea que vayamos o venimos del pozo o estemos en el pozo, le creamos al Señor que Él nos va a sacar de ahí. Más con las promesas que quiere, y que esta es una promesa constante y que la agreguemos en nuestro proceso de oración. Vamos a modificar un poquito el instructivo la sugerencia instructivo de oración para que ustedes lo tengan ahí y empecemos esa dinámica bien interesante. Mire el verso 12. Regresen a la fortaleza de seguridad y prosperidad, prisioneros de esperanza. Incluso hoy les declaro que les devolveré el doble de su antigua prosperidad. ¿Quién ha pasado ¿Quién ha pasado eso, mis amados? ¿Quién ha pasado eso de que perdiste todo y Dios te devolvió el doble? ¿Alguien? ¿Sí o no? Bueno, aparte de Job, sí, ya, ni modo. Pero aquí, en esta congregación, ¿les ha pasado que perdieron algo y Dios lo ha restaurado? ¿Sí o no? Amén. Bueno, está bien. Ahora Dios lo va a restaurar el doble otra vez. Y nos habla de prisioneros ¿de qué? Del cerco de fuego. Vengan aquí conmigo, dice. Vengan aquí conmigo. Aquí, miren. Y va a pasar el diablo. La semana pasada hice una broma acerca del diablo y todos. Uy, no.
Va a pasar el diablo por ahí cerca de su casa y va a ver ese cerco de fuego y va a decir, ni modo, me voy. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Si yo no me lo estoy inventando. Insiste, 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 resiste, resiste, resiste. ¿Quién se aburre primero? El diablo, y se irá. ¿Sí o no? Lo dice en otras palabras, pues, pero ¿cómo? Huirá de ti. Muy bien. Entonces, si Dios nos está diciendo, voy a poner mis ojos, te voy a poner un cerco, te voy a poner mi lámpara, te voy a poner el Espíritu Santo. Ah, la roca te va a fluir aceite, unción. Ah, te vas a lavar los pies con leche, ideas creativas. Tu familia va a estar alrededor tuyo. Eso quiere decir que tus hijos van a volver a los planes si es que no están, o se van a fortalecer los planes que tus hijos están caminando. Ah, y vas a estar en el campamento, viviendo como rey, protegido por el ejército de Jehová de los ejércitos. Ah, bueno, y de pilón, te recuerdo que tenemos un pacto. Te recuerdo que te compré. Te recuerdo que me perteneces en amor. Te recuerdo que vengas a la fortaleza de seguridad, hombre, y prosperidad. No lo hacemos por eso, pero es que es inmediato y es automático. O sea, no hay de otra. El que está en la miel, algo se le pega, y el que anda con Dios, algo se le pega. El Rey de Reyes, entonces se nos pega Rey de Reyes. Señor de señores, se nos pega Señor de señores. Al servicio del Dios Altísimo, entrando en sus cortes celestiales, entrando en la dinámica de él, que es lo que quiere hacer, algo se nos tiene que pegar. ¿Y para qué es? ¿Para qué es eso? ¿Para ser la columna central de la casa principal de Dios? Sí, eso va a ser más adelante. Sí, no, tenemos que testificar y tenemos que extender ese amor para los que lo creyeron, lo creen, y para los que hace falta que crean. ¿Ok? Entonces es bien interesante esta dinámica que nosotros estamos siendo invitados. Siguiente. Entonces esta promesa es bien interesante porque nos dice que nos va a liberar. Nos va a liberar y nos va a proteger. Y de verdad, Job capítulo 1 y 2 nos habla que el mismo Satanás dice, pero así no se vale, Señor. No le puedo hacer nada. No le puedo hacer nada. Interesante, ¿no? Ok. Bien, sigamos, que ya va avanzando el tiempo. Los siguientes versos del 13 al 15 nos habla de algo muy interesante, que es una defensa divina. ¿Será que en tiempos modernos hemos visto esa defensa divina? En los ejemplos personales. Ya todos pensando en el domo de hierro, que también se vale, y en la inteligencia que les ha dado para crear tanta cosa, de verdad, de verdad. Eso solo Dios lo puede hacer, de verdad, de verdad. Yo tengo un amigo que está entrando en esos temas ahorita y todo es meeting, ya saben ustedes dónde. Bueno, pero bueno, ya no, estoy hablando de más. Dice, porque he entesado a Judá para mí como mi arco. He llenado el arco con Efraín como mi flecha. E incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te haré, Israel, como la espada de un valiente. El Señor será visto sobre ellos, y su flecha saldrá como un relámpago. El Señor Dios tocará la trompeta y saldrá en las tempestades del sur. El Señor de los ejércitos los defenderá y los protegerá. Devorarán y pisotearán como piedras de honda, beberán, bullirán y se llenarán como copas, como las esquinas del altar. Ajá. Hay una guerra espiritual, sin duda, muy fuerte. Pero así como Dios está entesando a Judá, eso tiene mucho significado para lo que nosotros está diciendo, porque Judá
está caracterizado, una de las características es que va en adelante con qué. A ver si alguien se recuerda. Hemos estudiado un poquito de eso. Con la alabanza. Con la alabanza y la adoración. Con la alabanza y la adoración. ¿Y Efraín? ¿Con quién? Guerrero. Efraín del otro lado. Guerrero. Y Sión. ¿Qué representación? Dios mismo. ¿Verdad? El lugar de gobierno de Dios también, pero es la esencia de Dios. ¿Ya? Donde nos acercamos, pues. Donde nosotros tenemos acceso. Hebreos habla de eso. Hebreos 12. No nos acercamos nosotros al monte hirviendo en fuego, temblando en terremoto y escuchando aquella voz temible que los pobres que estaban ahí dijeron, mejor Moisés, hablamos con él. Sino que nos acercamos a Sión a través de Jesucristo. Y somos bienvenidos ahí. Bueno, pero lo que nos quiere decir eso, y por eso Dios nos está hablando mucho de alabanza, es que nos va a dar un cántico fuerte y un cántico que va a ser puntual y un cántico que va a destruir fortalezas, un cántico que va a botar argumentos y un cántico que va a hacer mover las oscuridades para atrás. Entonces es muy interesante esto, y la protección que nos va a dar Dios, no importa las cosas complicadas, el mundo se va a seguir complicando, pero les digo, eso no es nuevo. Si nosotros leemos desde del aspecto histórico, los tiempos que nos relata la historia que tiene que ver con los relatos de la Biblia, hay un denominador común. ¿Cuál es? ¿Cuál es el denominador común? Estudiosos de la Biblia, ¿cuál es el denominador común? En los tiempos históricos de todo Israel, lo quieren destruir y quieren destruir todo lo que Dios hace. ¿Ya? ¿Estaremos viviendo lo mismo ahora? Yo creo que ahora está, bueno, igual de fuerte. Imagínense los de Hechos, de los discípulos. Muchos murieron por eso. Entonces, no, ¿cómo les digo? Tampoco es que nos relajemos con esto, pero tampoco es que nos sintamos, ay, solo yo sufro. No, hombre. Y aquí en Guate menos, aún. A mí ya me tiraron mangos, pero imagínense, mango. Mango no come mango, entonces no me pegaron. Pero no, en serio, por aquí nos pasó, eran unos mangos Tommy, ustedes podridos. Estábamos predicando en Puerto Barrios y poche, le pegaron al equipo de sonido y se lo echaron, eso sí. Para que vean que si nos hubieran pegado, si hubiera sido un gran mangazo. Pero bueno, como mango no come mango. Bien, entonces Dios nos garantiza esta protección y nos garantiza entesarnos a nosotros como su arco. Imagínense que Dios nos use como su arco, como flecha de Efraín y como espada de valiente. ¿Qué es la espada en lo que hemos aprendido? ¿Qué es la espada? Nos va a dar palabra. Nos va a dar la palabra de Dios. Nos va a dar el testimonio de Dios. Súper interesantes. Súper interesante. Y otra cosa importante que estamos pidiendo al Señor que suceda es que el Señor sea visto sobre nosotros. Imagínense eso. Y su flecha saldrá como relámpago. Dios tocará la trompeta y saldrá en las tempestades del sur. Él va a pelear con nosotros. Robert nos ha hablado muchísimo de ese nivel de guerra espiritual, que Él va a pelear nuestras batallas. Él siempre las pelea de verdad. Pero nosotros tenemos que estar listos, dispuestos y anhelantes de esto. El Señor de los ejércitos los defenderá y los protegerá. Devorará y pisoteará como piedras de honda. Beberán, bullirán y se llenarán como copas como las esquinas del altar. Toda situación que nosotros tengamos que venga del enemigo con la intención de destruirnos, porque lo que el enemigo quiere, y estamos viviendo en eso ya, eso es bíblico, está en Apocalipsis, en la última iglesia, es tiempos de apostasía. Y una situación difícil nos pone en riesgo de
renunciar y echarle la culpa a Dios de situaciones que al rato y nosotros provocamos. ¿Verdad? Entonces es interesante que nosotros nos blindemos y sigamos firmes. Por muy difícil que sea la situación, sepamos que Dios, ¿qué dice ahí? Nos va a defender, nos va a proteger, va a devorar y pisotear como piedras de honda, beberá, bullirá y se llenará como copas como las esquinas del altar. Entonces es una gran promesa que Dios tiene. Entonces otro tema que podemos agregar a nuestro proceso de oración o hacer remembranza o tenerlo ahí a la mano como que uno tuviera una 9 milímetros y tuviera un montón de tolvas. En lugar de eso tenemos la palabra de Dios y un montón de versículos listos para dispararnos, principalmente dispararnos. Oiga esto, no es para que se suicide, sino que para que se recuerde de las promesas de Dios que hay en la Biblia. Las hagamos vida, las declaremos y eso empiece a abrir la respuesta a la solución de nuestros problemas. Y algo súper interesante que tienen los últimos 3 versículos de este capítulo: prosperidad preciosa prometida. Dice el verso 16, y el Señor su Dios los salvará en este día como rebaño de su pueblo, pues serán como joyas de una corona, enaltecidas y resplandecientes sobre su tierra. Cuán grande es la bondad de Dios y cuán grande es su hermosura, y cuán grande hará la bondad y la hermosura de Israel. El trigo hará prosperar a los jóvenes y el vino fresco a las doncellas. ¿Le creemos al Señor o no le creemos al Señor? Entonces, nuevamente nos habla de una salvación y nos habla de joyas. Las damas creo que entienden más este tema. Todos tienen joyas. Por muy simple, ¿tienen alguna joya? ¿Cómo la tratan? No me la toques. Bueno, a mí me dicen eso con los carros también porque le pego a los aros y me dice Marita, no te vuelvo a prestar mi carro. No sé por qué le pego a los aros, mucha. No sé, algo tengo contra los aros, pero siempre los rayo. La Marita la última vez con su último carro me dijo, no te presto mi carro. Me dijo. Tuve que mandar a arreglar un aro. Imagínense eso. Bueno, pero hablemos de joyas. ¿Cómo? Es que puedo hablar de ella porque no está, no le vayan a decir nada. Esa mentira me van a estar oyendo ahorita. Ya vino el mensaje. No hables mucho, dice. Bueno, las joyas. ¿Cómo se tratan las joyas? Algo precioso, con cuidado. Ese es el trato que, miren, pues. Aparte de todo lo que somos para Dios, somos sus joyas preciosas. De su corona. De su corona nos quiere llevar aquí. Entonces, ese cuidado que tiene Dios, o ese cuidado que nosotros tenemos con las cosas que más apreciamos, no es nada con el cuidado que tiene Dios para con nosotros. Y no solo habla de un cuidado, sino que va a ser enaltecido y van a resplandecer sobre su tierra. ¿De qué nos habla esto? Que nos va a usar, nos va a enaltecer y nos va a poner en un futuro. Puede ser el milenio, puede ser otra cosa que hay escondida en Apocalipsis, porque habla de una ciudad y un nuevo nombre, el nuevo nombre de Dios, el nuevo nombre de Jesús y el nuevo nombre mío, para los que oigan. ¿Ya? Apocalipsis, ya lo predicamos aquí. No se preocupe por eso, no estamos hablando de cosas raras. Entonces, miren qué interesante, nos va a hacer resplandecer, nos va a enaltecer sobre su tierra. Y nos garantiza algo, la bondad de Dios. Dios es extremadamente bueno. Y conocer al Dios bueno, conocer al Dios grande y conocer al Dios hermoso es una dinámica que nosotros tenemos que buscar. Bueno, Señor, quiero conocerte hermoso, quiero conocerte grande y sobre todo quiero conocerte bueno. En los evangelios cuando le dicen a Jesús, eres bueno, reacciona. ¿Cómo sabes eso? Dice. ¿Cómo sabes eso? Eso nos da un indicio de que hay algo, un misterio en la bondad de Dios que Dios quiere revelar a nosotros y transformar. Y nos habla, obviamente, de trigo y vino y nuevamente de prosperidad y trascendencia. Cuando habla de jóvenes
y doncellas habla de nuestras generaciones. Amén. Entonces Dios quiere hacer algo extraordinario y ha insistido en estos últimos tiempos y ha insistido en el proceso de oración que nosotros estamos llevando en nuestras generaciones. Entonces nosotros sí tenemos que tomar estos días en serio, un poquito de tiempo para orar por nuestras generaciones y para creerle a Dios que se establece en la eternidad las promesas por las cuales Dios nos puso en este camino, nos puso en Guatemala y nos pone todas estas cosas que estamos haciendo para que nosotros con entusiasmo sigamos haciendo este proceso de creerle a Dios y no nos desesperemos. Yo sé que las madrugadas han sido duras, pero sigamos persistiendo con paciencia, que pronto Dios se va a manifestar. Yo sé que Dios se ha estado manifestando en sueños, en visiones, pero no se quede con eso. No se quede con eso. Eso está bien. Hay algo más grande que Dios quiere hacer. Pero si yo me quedo como empachado, sí, ya tengo mi sueñito por ahí, una mi roncada por allá. No, Dios quiere hacer algo extraordinario. Dios me quiere liberar. Dios me quiere sanar. Dios me quiere hacer prosperar. Dios me quiere poner en eminencia. Dios quiere que yo sea el ejemplo. Dios quiere que yo hable de las cosas que se deben de hacer, de acuerdo a lo que Dios marque. Y Dios quiere manifestar su gloria en medio de nosotros. Y nos quiere transformar para transformar esta nación. Por eso es que es importante que nosotros sí, allá, no, eso ya, olvídese de eso. Es que los cristianos no oran, digo yo. Ajá, está bien. ¿Y qué hay de lo que estás haciendo? ¿Dónde estás? Bueno, otro tema. Otro día hablamos de eso. Pero el punto es que de verdad Dios nos quiere utilizar y nos va a poner en un caminar y nos va a poner en una posición y nos va a dar una revelación especial y específica de Él a cada uno de nosotros. Y eso es extremadamente útil en la sumatoria de actividades que Dios quiere hacer para tener la nación que Él mira, no la que nosotros miramos. Es la nación que Él mira. Y lo más interesante, por muy avanzado de edad, o por muy atlético, o por muy panzón, o por muy pelón, o por muy peludo, todos somos útiles en la mano del Señor. Porque así panzones y peludos, digo, ¿no? Así Dios nos diseñó para que tuviéramos un propósito. ¿Ya? Y esto no se trata de que si yo tengo 10 maestrías, 4 doctorados, 27 propiedades, 45 empresas, 14 fincas, no tiene nada que ver con eso. Que Dios se las puede dar, sí. ¿Que te puede dar las ideas creativas para eso y para mucho más? Sí. Si eres obediente a todo lo que Dios quiere hacer, porque una obediencia trae otra instrucción, y otra obediencia trae otra instrucción, y otra obediencia trae otra instrucción, y otra obediencia trae otra instrucción, y cuando sientas ya vas a estar sentado con los 24 ancianos con tu coronita. ¿Qué tal? Eso dice Apocalipsis, ¿no? Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar para que el Señor, como primera instancia de todo esto, ¿dónde empezamos? ¿Dónde fue que empezamos? ¿Alguien se acuerda dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? ¿Manda? ¿Dónde empezamos? Buena pregunta. ¿Dónde empecé la prédica hoy? No, Dios se quiere revelar, mis amados. Por ahí empezamos. Por ahí empezamos. Vamos a hacer las prédicas más cortas, muchachos. Empecemos por ahí. Claro, Zacarías nos sirvió de base, pero Dios se quiere revelar. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y allá en nuestra casa también inclinemos nuestros rostros y anhelemos. Moisés, miren, a veces alguien me ha dicho es que ustedes se pasan con el Señor
probablemente sí, pero Dios y yo nos entendemos de una forma. Pero le voy a decir algo, Moisés se pasó, con mucho tino, pero dijo, Señor, ¿y si fueran 50? No, quemaría la ciudad. ¿Y si fueran 40? ¿Y si fueran? Imagínense ese rollo, ¿eh? Moisés, cuando iba a quemar, ¿cómo? Ah, Sodoma y Gomorra. Abraham, sí, Abraham. No, pero Moisés, sí, perdón. Es que estaba pensando en Moisés. Moisés quería tirar por la borda. Ay, Señor, le dijo. Voy a chamuscar, gracias, Helen. Voy a chamuscar a todos estos. No, me voy a buscar al pueblo. No, porque te van a hablar mal de ti. Pero mira, Señor, pero mira por aquí, pero mira por allá. Pero de último le dijo algo interesante. Ah, bueno, y al final de las cosas, yo quiero conocerte. Ah, bueno, dijo el Señor, pero solo te voy a mostrar la versión que es para ti. Y ahí está la descripción. Abraham fue otro. Iba a Sodoma, sí, Abraham, Sodoma y Gomorra. Y empezó con 50, 40, 30 y al fin lo convenció. Ok. Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. Dios tiene una revelación para nosotros de verdad. Yo lo veo hoy en la mañana cuando estábamos adorando, lo vi con unas cajitas bien bonitas. Y traían diferentes cositas adentro y las empezó a repartir con los que estábamos ahí. Y Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. Dios quiere llenarnos con una potencia del Espíritu Santo. Si hoy te sientes en ese pozo, puede ser un pozo de enfermedad, puede ser un pozo de abandono, puede ser un pozo de traición, como le hicieron a José, puede ser un pozo de ya no puedo más con esta situación que estoy viviendo, de lo que sea, en tus negocios, en tus estudios, en tus relaciones. Hoy el Señor te quiere sacar de ahí, pero no llevarte a la casa de Potifar, no llevarte a la cárcel. Te quiere llevar a cumplir tu propósito y quiere llenarnos con una potencia del Espíritu Santo necesaria para estos tiempos. Necesaria para esos tiempos. Pero dice el Señor, pídemelo de todo corazón y yo me voy a glorificar en tu vida. Estoy pronto, dice el Señor, para manifestarme a tu vida de una forma como nunca lo he hecho. Sí, has disfrutado de muchas cosas buenas, sí, dice el Señor, muchas, y fueron buenas en su tiempo, pero ahora tengo una porción específica para este momento. Padre, yo creo en ti. Yo creo que tus promesas son sí y amén. Y por más profundo, por más oscuro que sea el pozo, veo la luz de Jesús. Veo la mano de salvación. Por más terrible que sea el diagnóstico que me dieron, hay una última palabra y esa la tienes tú, Señor. Señor, me enredé en este negocio por esto y por el otro, ya no aguanto más. Se vale decirle, Señor, ya no puedo más. Tal vez esa es la palabra que Dios estaba esperando que le rindiéramos para manifestarse y hacer que la tierra trabaje en mi favor, que la naturaleza trabaje en mi favor, que la naturaleza responda a la voz de Dios que hay en mí. Ténsame, Señor, como tu arco. Hazme como flecha de Efraín. Ven a mi rescate, Señor, y llévame por los caminos que tú has trazado desde antes de la fundación del mundo. Si todo lo diseñaste acorde a mí, para que yo caminara un camino fácil, siempre y cuando esté dentro
de lo que tú quieres que esté. Señor, vemos y declaramos en fe, como cuando el asistente del profeta le preguntaron, ¿qué ves? Una nubecita del tamaño de un puño, de una mano. Vámonos, dijo el profeta. Vámonos. Vámonos. Yo veo así, Señor. Nos veo a todos como esa nubecita, ya listos para hacer lo que tú quieres hacer y para activar lo que tú quieres activar. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Ministranos, Señor, ministranos, que sea tu Espíritu Santo, que sea una experiencia nueva cada día con el Espíritu Santo. Es infinita, son infinitas esas interacciones del Espíritu Santo, no tienen fin. Muévete, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.